Buenos días, en el presente trabajo se va a hablar sobre un sistema de riego automatizado por goteo para el sector agua de vaca en Nueva Esparta. Este trabajo está realizado por Jorge Domínguez y mi persona Vanessa Córdoba. Primero, la problemática. En este trabajo se identifica que la agricultura como actividad fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y la cultura de venezolana, pero expone también graves dificultades en la gestión del agua, especialmente en el estado de Nueva Esparta, que no es un secreto, que tiene muchas fallas con la administración del agua. Y en concreto para el sector de agua de vaca, donde se presentan los siguientes problemas y es donde va a tratar este trabajo de investigación. Primero, la escasez hídrica, ya que Nueva Esparta depende de acuíferos subterráneos, desalación y transporte de agua, recursos limitados e irregulares. Segundo, tendríamos la dependencia de la lluvia. Muchos agricultores riegan solo con agua de lluvia, volviéndose vulnerables al cambio climático y a sequías. De tercero, tendríamos competencias por el agua. Existen conflictos entre el uso agrícola, industrial y urbano, desplazando a los agricultores. De cuarto, tendríamos la falta de infraestructura eficiente. No hay sistemas de riego automatizado, lo que genera desperdicio de agua y bajo rendimiento de cultivos. De penúltimo, tendríamos contaminación del agua. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas afecta la calidad del agua disponible y el impacto económico y social. La baja productividad afecta los ingresos de los agricultores y la seguridad alimentaria. Esto da como resultado un racionamiento extremo del agua, limitando cultivos y plantas ornamentales. Por tal razón, para realizar este proyecto se tienen los siguientes objetivos. Primero, el objetivo general, que es diseñar un sistema de riego automatizado por goteo basado en sensores de humedad para el sector de agua de vaca, y su objetivo específico están entre diagnosticar las condiciones del suelo y clima de la zona, determinar las alternativas de diseño para el sistema de riego, desarrollar un algoritmo de control basado en umbrales de humedad y establecer la factibilidad técnica y económica de la propuesta. Ahora, ¿por qué se justifica esta investigación? Primero, se propone el diseño de un sistema automatizado por goteo con sensores de humedad como una solución técnica y sostenible, justificada por, primero, optimización de recursos hídricos, ya que el sistema permitirá regar solo cuando el suelo lo requiere, reduciendo el desperdicio de agua en zonas de escasez, adaptación al clima, ya que se puede programar el riego en horas de menor evaporación, mejorando la eficiencia, ahorro de tiempo y esfuerzo, ya que se va a automatizar el riego y va a liberar a los agricultores de tareas manuales, permitiéndoles dedicarse a otras labores productivas, mayor productividad agrícola, un riego preciso mejora la calidad de las plantas y el rendimiento de los cultivos. De penúltimo, tendríamos la sostenibilidad ambiental, ya que va a reducir la sobreexplotación de acuíferos y agrícola local, ya que se va a introducir tecnología accesible y replicable que puede mejorar la resiliencia frente a cambios climáticos. Va a ser una solución técnica y sostenible para la crisis hídrica en el sector de agua de vaca. Ahora vamos con el diagrama de bloques del sistema. A continuación se va a ver un diagrama de bloques que presenta la arquitectura del sistema de riego automatizado por goteo, basado en sensores de humedad diseñado para el sector agua de vaca en Nueva Esparta. Primero vamos a iniciar con el bloque de sensores. El bloque de sensores de humedad por zona, está conformado por varios sensores de humedad del suelo, distribuidos en diferentes zonas de riego. Cada sensor mide el contenido de humedad del sustrato y genera una señal eléctrica proporcional que se envía al controlador principal para su procesamiento. Luego tendríamos el bloque de alimentación, que va a estar integrado por una fuente de 12 voltajes de corriente continua y un regulador que condiciona esta tensión a 5 voltios para la electrónica de control, y va a garantizar una alimentación estable tanto para el controlador como los módulos de interfaz y circuitos de actuación. No obstante, tendríamos el bloque de control central, que va a recibir las señales de sensores de humedad y compara con la umbral de humedad configurado por el usuario. También, en función de esta comparación, genera la orden de conmutación hacia los actuadores, además de gestionar la interfaz local del usuario, ya sea display, botones, indicadores LED. Después tendríamos el bloque de actuación, que es donde van a estar los drivers de relés, válvulas y bombas. Está compuesto por un módulo de relé que aísla eléctricamente al controlador y de las cargas de potencia. Controla la apertura y cierre de las válvulas de cada zona de riego, así como el encendido y apagado de la bomba de 12 voltios encargada de impulsar el agua del sistema de goteo. Después tendríamos el bloque de interfaz local, que es donde va a estar el display LCD, botón manuales, y más. El display LCD permite visualizar la información relevante con el porcentaje de humedad medido en cada zona y el estado de las salidas de riego. El botón manual ofrece la disponibilidad activa o desactivar el riego de forma directa, mientras que los LED actúan como indicadores de estado del sistema. Después, de penúltimo, tendríamos el funcionamiento, el bloque de usuario, que es el ajuste de umbral y modo de operación. Este incluye los elementos mediante los cuales el usuario define el umbral de humedad que actuará como referencia para el sistema de control. Además, que va a permitir seleccionar entre modo manual y modo automático, proporcionando flexibilidad para realizar pruebas de mantenimiento o funcionamiento completamente automático. Y por último tendríamos lo que sería el funcionamiento global del sistema. Básicamente, cuando la humedad de esta zona desciende por debajo del umbral establecido, el controlador activa el relé correspondiente, energizando la válvula de esta zona y, si es necesario, la bomba principal. Una vez que la humedad alcanza o supera el valor de referencia, el controlador desactiva la salida cerrando la válvula y deteniendo el flujo de agua, lo que conforma un lazo de control de tipo todo o nada, basado en la medida de humedad del suelo. Básicamente, la secuencia automática sería medición, empezaría por la medición, sensores envían señal de humedad al Arduino, después pasaría por la fase de procesamiento, el Arduino compara la humedad con el umbral definido. Después tendríamos la decisión, activar o desactivar, si el riego según la comparación. De cuarto tendríamos la ejecución, que los relés van a activar la electroválvula y bomba correspondiente. Y por último tendríamos la retroalimentación, donde el LCD y LEDs muestran el estado en tiempo real. Ahora vamos con la simulación del circuito.
Debido a la limitada disponibilidad de componentes específicos en la biblioteca de Proteus, se realizó una adaptación simplificada del circuito utilizando elementos equivalentes o genéricos disponibles en la plataforma de simulación. Esta adaptación conserva la funcionalidad principal del sistema, permitiendo validar los principios de operación y la interacción entre los módulos de sensado y procesamiento y actuación. Entonces, para ello, los componentes escogidos, primero tendríamos la parte de cerebro y control, que utilizaríamos un Arduino Uno, que va a ser el microcontrolador principal encargado de leer los sensores y ejecutar la lógica de control. Luego, tendríamos el LCD, que va a ser de 20×4, que es la pantalla para visualizar. Tendríamos un virtual terminal, herramienta de Proteus que es la herramienta de Proteus para monitorear la comunicación serial. Después tendríamos los sensores de filtrado, que van a ser 3 sensores de temperatura, LM35, sensores analógicos que miden el cambio del ambiente, 3 sensores de humedad, módulo para determinar el nivel del agua en la tierra, 3 inductores de 27 UH, utilizados para el filtrado de ruido en la alimentación de sensores de humedad, 3 capacitores electrolíticos de 100 microfaradios, encargados de estabilizar el voltaje en las etapas de entrada, y 3 potenciómetros, componentes para ajustar o simular la señal de la humedad. Y por último tendríamos los componentes de actuadores y potencia. Tendríamos un motor de corriente continua, actuador principal con voltaje nominal de 12 voltios y velocidad de 100 RPM y resistencia de 120 ohmios. Y un relé de 5 voltios, que es el interruptor electromecánico que permite al Arduino controlar el motor, una batería de 12 voltios, un diodo, un LED aqua, que es el indicador luminoso de estado del sistema, y un sounder o buzzer, que es la alarma acústica para avisos de emergencia. Ok, ahora vamos con las etapas del circuito. Bueno, las etapas del circuito. La etapa 1 va a estar representada por la etapa de alimentación y regulación en la base eléctrica que sostiene el funcionamiento de todos los componentes. Las fuentes de entrada se emplea una fuente de 12 voltios para alimentar los elementos de fuerza. Y después tendríamos la regulación del voltaje. La tensión se acondiciona a 5 voltios mediante un regulador de disipación térmica para alimentar la electrónica de control y el Arduino. Y los 12 voltios van directamente al módulo de redes, mientras que los 5 voltios alimentan los sensores LCD y el microcontrolador. Después tendríamos la etapa de sensado. Esta etapa captura los datos del entorno en el sector de agua de vaca. Ahí tendremos los sensores de humedad, que se utilizan 3 capacitivos distribuidos en las zonas independientes. Los niveles de voltaje en la simulación, en los resultados, se pueden ver que los voltímetros registran valores entre 2.35 y 2.95 voltios. Y básicamente las señales analógicas se envían a los pines de entrada de Arduino, como en la parte A1 y A3, para su procesamiento. En la etapa 3, en la etapa de procesamiento, aquí se ajustan las instrucciones del código cargado en el Arduino, que va a ser primeramente la conversión matemática. El sistema traduce el voltaje recibido en un rango de humedad de aproximadamente 47% a 59%. La toma de decisiones, el algoritmo compara la humedad medida con el umbral configurado para decidir la activación del riego, y el registro serial. El terminal virtual en Proteus documenta el promedio de humedad cercano al 50% para validar la lógica interna. De cuarto tendríamos la etapa de actuación, en la fase donde se ejecutan las órdenes físicas del riego. El driver ULN2803, este integrado actúa como una interfaz para manejar las corrientes necesarias para los relés. Los relés conmutan la carga de 12 voltios para activar los dispositivos hidráulicos. Los actuadores, los actuadores harán que el sistema gobierne una bomba de agua de 24 watts y 3 electroválvulas selenoides, y para la seguridad incluye diodos y fusibles para proteger la electrónica contra los picos de tensión de las cargas inductivas. Y por último tendríamos la etapa de interfaz, que permite al usuario monitorear y gestionar los sistemas localmente visualizados en el LCD. Muestra temperaturas constantes y mensajes de estado como el estado 6, indicadores y alarmas sounders, y emite una señal sonora ante variaciones críticas o alertas, mientras que los LEDs indican el estado operativo. Y ya aquí se mostraría el código de Arduino, que está configurado para que lean los tres sensores, tanto el de temperatura como el de humedad, y que dé una respuesta matemática al LCD. Y así es como se va a presentar cuánto en porcentaje tendrían humedad y temperatura. Los resultados, básicamente, tras la ejecución en el entorno virtual, se van a observar los siguientes comportamientos. Primero, los niveles de voltaje. Los voltímetros en la etapa de humedad registran valores comprendidos entre 2.35 voltios y 2.95 voltios, lo cual se traduce matemáticamente en un rango de humedad de aproximadamente 47% a 59%. En el estado del sistema, la pantalla LCD confirma la lectura de temperaturas constantes, que van a ser aproximadamente de 27.4 grados centígrados, y muestra mensaje de estado 6, indicando que los parámetros se encuentran dentro de los límites operativos normales. Activación de las alarmas. La emisión del sonido por parte del sonder indica la superación del umbral programado o el indicio de una secuencia de alerta, validando respuestas de los actuadores ante la variación de los sensores. Y el registro serial. El terminal virtual documenta el promedio de la humedad calculando cercano al 50%, permitiendo el seguimiento de la lógica de control sin necesidad de un hardware externo. Y para terminar tendríamos las conclusiones. Bueno, se podría decir que este proyecto cumple 4 parámetros fundamentales. Primero, la viabilidad técnica, ya que la simulación en Proteus, en este caso, demuestra que la integración de la plataforma Arduino con los sensores capacitivos y una etapa de control de potencia de 12 voltios es técnicamente variable para solucionar la crisis hídrica en agua de vaca. Y después tendríamos que la eficiencia del controlador, donde el algoritmo de control por umbrales permite una gestión precisa, activando el riego solo cuando los niveles de voltaje o bien humedad caen en el rango de 2.35 voltios a 2.95 voltios, lo que garantiza que no se desperdicie el agua en un entorno de escasez. Después tendríamos robustez del hardware, la separación de las etapas de control y potencia mediante el uso del driver y los relés aseguran la protección de los componentes electrónicos frente a picos de tensión de la bomba y las electroválvulas. Luego tendríamos la interacción y monitoreo, donde la inclusión de interfaz local permite una supervisión constante de los parámetros operativos, facilitando que el agricultor conozca en tiempo real el estado del sistema.
Y por último, y no menos importante, tendríamos el impacto social y ambiental, ya que el diseño cumple con el objetivo de optimizar el recurso hídrico en Nueva Esparta, ofreciendo una herramienta que reduce la carga de trabajo manual y protege la salud del suelo frente a la sequía crónica del sector. Gracias, eso es todo por mi exposición.